¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Otro video de Siciliano en su taller. En esta ocasión para mostrarles dos herramientas que nunca sirvieron para nada. Las tengo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, son de pésima calidad. No es que yo las compré por motus propios, sino que en mi adolescencia o posteriormente fui comprando y vendiendo autos, Fiat 600, motos, bueno. Y siempre encontraba alguna herramientita perdida dentro de los coches. Y bueno, di con estas dos que quedaron como ejemplo, porque tengo unas cuantas. Pero bueno, son verdaderamente impresentables. Se las muestro. Bueno, en el puesto número 1 de esta saga de videos, herramientas que no sirven para nada, les presento este destornillador Phillips con mango de madera. No hay mucho para mostrar. Obviamente lo que mantiene unido el mango a la varilla es ese pernito. Bueno, de más está decir que no es aislado, que calculo que no soporta torque alguno. Y nada, la punta Phillips, no sé. Tenía pensado, a ver si puedo hacer un poquito de foco. Tenía pensado, no puedo. Bueno, no importa. Tenía pensado y sacarle punta y hacer una lesna con el paso del tiempo. Pero fue quedando, está ahí, está hace mucho en el taller y quedó. No forma parte de ninguna caja ni de nada. Simplemente del balde de herramientas que no sirve. Y en el segundo puesto de este video, esta llave francesa, que tengo prácticamente el juego. Esta es la de 6, ya ven que me cuesta abrirla. Pero tengo la de 8 y la de 10 también dando vueltas por ahí. La de 10 me parece que en una ocasión, no me acuerdo si fue esa, la soldé en una sola medida de tuerca. Porque la tenía que llevar en el Fiat 600 y se zafaba. Yo tenía miedo que se me corte el manchón. Entonces la soldé en la medida de la tuerca del manchón, que era 32 milímetros. Sí, ya sé, habitualmente las francesas de 10 abren hasta 30, pero bueno, en ese caso habría más. El movimiento era bastante, la fundición horrible. Pero bueno, esta francesita, viéndola ahora, después de las que vi en los chinos de Morón, que incluso hice videos y qué sé yo, no la veo tan fea. Pero bueno, obviamente, como dije, no forma parte de ninguna caja de herramientas ni de nada. Simplemente por ahí es más que nada un recuerdo de la adolescencia. Bueno, gente, les mando un saludo. Espero que hayan pasado una linda Pascua. Ya me voy a dormir porque bueno, es medio tarde. Nada, y nos vemos en la segunda parte de este video de herramientas que no sirvieron. Les mando un saludo.